Veamos los diferentes enfoques para escribir código CSS. No es, digamos, una forma universal, existen diferentes. Los más comunes son BEM, Utility First o módulos. ¿Cómo escribir código CSS? Existen diferentes formas de escribir código. Las más comunes hoy en día, BEM, Utility First o módulos. Si tu proyecto va a ser grande, es buena idea utilizar uno de estos tres, o incluso en algunos casos se utilizan los tres. Veamos primero qué es BEM. BEM significa bloques, elementos y modificadores. Básicamente tu código CSS tendría un bloque que lo defines con una clase, digamos, principal, y vas describiendo cada uno de los elementos que vas teniendo. Por ejemplo, un card es ese diseño en el cual tienes como una imagen y después un título, muy común en los sitios de noticias. Entonces, el bloque sería el card, después un elemento sería el título, y nota la sintaxis con ese doble guión bajo. Y después le agregamos la clase de título, card, doble guión bajo, título. Le agregas otra clase para la imagen con card, doble guión imagen. Y los cards también tienen un botón, por lo tanto, card, doble guión bajo, botón. Eso sirve para lo que vienen siendo los elementos, mientras que el bloque principal tendría una sintaxis que describa qué elemento es. Sin embargo, los botones, por ejemplo, cuando te colocas sobre un botón, cambian de color de fondo, ¿no? Ese es un modificador, por lo tanto, sería utilizando el mismo elemento de botón, sin embargo, con ese guión a medias, doble guión a medias, le agregas que este elemento es un poco diferente, tal vez tiene un color diferente y con eso ya es un modificador. Esta forma de escribir código CSS es muy popular. Veamos otro que se conoce como Utility First. Básicamente, creas clases con una sola propiedad que describe qué es lo que haría. Por ejemplo, si quieres centrar el texto, creas una clase llamada TextCenter y dentro lo que viene siendo el código CSS para centrar ese texto. Si quieres cambiar o quieres tener una paleta de colores, tendrías muchas clases, siendo por ejemplo color-red 100, una sola propiedad que definiría una paleta de colores en el cual el 100 es, digamos, el más intenso o el menos intenso. Eso lo definirías tú. También si le quieres colocar un color de fondo, le puedes poner background-blue 200 con ciertas intensidades. Este enfoque lo utiliza mucho un framework muy popular hoy en día que se llama Tailwind CSS. Si quieres agregar padding, también creas algunas utilidades, por ejemplo, P-2, eso le agregaría un padding de 2, o margin-2 para tener un margen de 2. Básicamente en Utility First vas a tener únicamente una propiedad y un valor por clase. Termina siendo mucho código CSS, eso sí, sin embargo es una forma muy común hoy en día de crear sitios web. De hecho, en nuestro proyecto, el nav background que creamos sería una utilidad, ¿no? Porque solamente tiene un color de fondo. Y otra forma es lo que se conoce como módulos. Y hasta el momento es el que estaremos utilizando en este proyecto porque defines lo que viene siendo, digamos, como el contenido principal. Y después vas seleccionando cada uno de los elementos HTML, por ejemplo, un card, después un H2, alguna imagen y lo que viene siendo un enlace. Entonces defines como una clase padre y vas seleccionando todas las etiquetas del código HTML. Algo importante es que estaremos creando proyectos con cada uno de estos enfoques, al menos lo que es módulos y BEM, porque estaremos adoptando Utility First en cada uno de ellos, porque algo muy importante es que es posible utilizar más de uno de estos en un mismo proyecto. De hecho, Bootstrap, que es un framework muy popular, tiene módulos, pero también tiene utilidades. Tailwind solamente tiene utilidades, entonces dependiendo de los frameworks o dependiendo del proyecto se puede utilizar más de uno. Vamos de vuelta al código. Ya de vuelta en el código puedes ver que estamos seleccionando una clase que nosotros definimos, nos apoyamos en esa clase en navegación principal y después seleccionamos los elementos. Por lo tanto, este proyecto estará utilizando módulos, pero también nota cómo tenemos definida una clase con una propiedad únicamente, así que serán módulos y utilidades. En el siguiente video vamos a finalizar ahora sí nuestra barra de navegación, así que continuamos en el siguiente video.